Buenos días, querida familia, integrantes de Piedras Vivas. Les saluda nuevamente Carlos Alberto González para compartir la meditación en base al capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Este capítulo tiene 5 situaciones. La primera, en la que Jesús sana al hombre de la mano seca. La segunda describe una escena de Jesús a la orilla del mar que refleja la alta expectativa que había generado en la gente a través de sus milagros y sanidades. La tercera nos narra la elección de los 12 apóstoles, mostrando que su ministerio entra en una nueva etapa. Eh, Después explica lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y finalmente adopta una posición respecto a su madre y a sus hermanos que tenemos que analizar con mucho cuidado. Podríamos decir que a partir de este capítulo 3, los acontecimientos alrededor de Jesús son más intensos, tanto del lado de los que los siguen, buscando un milagro de él, como del lado de los que los persiguen, porque ya se hace evidente una especie de persecución sistemática, un reglaje, se diría en términos actuales, de Jesús buscando encontrar evidencias que permitan acusarlo. Básicamente, evidencias con respecto a la violación del día de reposo. Bien, entonces nos colocamos en esta primera escena en donde se ve que el propio Jesús es más frontal con respecto a los que lo buscan acusar, porque hay una intencionalidad cuando Jesús pone al centro de todo ese conjunto de personas que estaban alrededor al hombre de la mano seca, ¿no? Y con él al frente les hace una pregunta a los perseguidores, los fariseos. Les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿No? Entonces, esa es una pregunta bastante cuestionadora de la posición legalista que tienen estos señores. Y obviamente no iban a responder porque hacían evidente su posición equivocada. Ellos callan. Entonces dice la palabra que mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, entonces se reunieron con los herodianos para unir fuerzas y ya con la intención de destruir a Jesús. A eso me refiero con que la situación se está volviendo cada vez más tensa. Y también se hace más tensa con respecto a sus seguidores, porque inmediatamente después Jesús se retira al mar con sus discípulos y busca que se le prepare allí una barca, porque la situación que generaba la gente que lo seguía era prácticamente insostenible. Marco nos narra cómo había grandes multitudes que venían a él, ¿no? Y cómo es que la gente buscaba tocarle y muchos de ellos enfermos caían sobre Jesús. Entonces uno puede imaginarse esa escena donde el gentío lo oprimía, trataba de tocarlo, lo desbordaba. Entonces él necesitaba una especie de espacio a, a través de una barca para marcar una distancia con respecto a la gente que lo estaba buscando. También es importante señalar que los espíritus, cuando lo veían, se postraban ante él y decían, tú eres el Hijo de Dios. Algo que él reprendía porque esta manifestación del Hijo de Dios no podía darse antes de su tiempo, porque como ustedes saben, el hecho de que sea identificado y él mismo se confiese como Hijo de Dios fue la causa principal de su condena a la muerte. En la tercera sección de este capítulo vemos cómo es que él elige a 12 de sus discípulos para que estén cerca de él. Llama la atención que dice, después subió al monte. La figura del monte es muy importante resaltarla porque está alejado de la multitud y más cerca de una intimidad con Dios. Llama a los que él quiso que vinieran con él.
Entonces hay también una intencionalidad de Jesús que se va dando cuenta que para poder tener un alcance mayor frente a las multitudes que lo seguían, era necesario contar con un conjunto de personas a las cuales pudiera encargar enviarlos a predicar. Entonces es así que llama a los 12 apóstoles que nosotros conocemos. Eh, Elegidos a los 12, entonces eh, regresan a casa, dice el pasaje, pero aún en la casa nuevamente la gente se agolpa alrededor de la casa y ni siquiera dice les podían dejar comer el pan. Es ahí donde vienen los fariseos, los escribas, eh, con la intención de prenderlo, de tomarlo prisionero. Y lanzan versiones como que él es el príncipe de los demonios, que echa fuera a los demonios, ¿no? Este, y ante eso, Jesús tiene una posición mucho más fuerte aún, ¿no? Les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ningún hombre puede entrar, dice, en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Bien, entonces acá hay una argumentación mucho más clara, mucho más fuerte de parte de Jesús, haciendo evidente la muy poca sólida posición que tenían los fariseos a tratar de levantar una idea o una imagen equivocada de Jesús, ¿no? Remata esa argumentación Jesús diciendo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, ¿no? Entonces, lo que eran acciones que hacía Jesús por el poder del Espíritu Santo, estaban tratando de darle una autoría distinta, dándole la autoría a un espíritu inmundo, ¿no? Entonces, eso era blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso también nos sirve a nosotros de señal, de evidencia respecto a cómo es que debemos buscar que sea el Espíritu Santo que guíe nuestras vidas y evitar cualquier tipo de influencia espiritual, que podríamos hacer un paralelo con nuestra vida actual, con el desarrollo de las comunicaciones. Esta estrategia de levantar falsas imágenes, de levantar rumores equivocados sobre ciertas personas, de desfigurar su imagen para que la gente tenga otra opinión, es algo muy frecuente y tenemos que estar atentos para evitar eso. Finalmente, viene este pasaje que para algunos les parece controversial, pues vienen de visita sus hermanos y su madre y se quedan afuera. Evidentemente uno puede pensar que se quedan afuera porque no podían entrar. Había mucha gente rodeando la casa. Y vienen, alguien le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No podemos interpretar esto como alguna forma de rechazo o de falta de reconocimiento de su madre y sus hermanos. Lo que podemos ver acá es que, ya dado todo ese contexto que hemos explicado inicialmente de mucha confrontación, también ese contexto está exigiéndole a Jesús de transmitir una imagen de lo que realmente es Él, transmitir esa posición, ese rol que tiene en la formación de su iglesia, en el liderazgo de su iglesia. Entonces, al asumir este rol, tiene que, de alguna manera, menguar o aminorar la figura de Jesús, miembro de una familia,
con su madre María y con sus hermanos. Necesita él proyectar hacia los demás esa imagen de el líder de su iglesia que necesita reforzar por cuanto en algún momento él va a tener que eh, entregar su vida y necesita entonces fortalecer una imagen frente a sus discípulos. Necesita establecer un liderazgo con sus discípulos para que esa imagen, para que ese liderazgo, para que esas ideas, para que esos encargos que llamamos gran comisión puedan ser ejecutadas, aun cuando él no esté físicamente presente. Bien, entonces esta es la meditación que compartimos respecto al capítulo 3 de Marcos y espero que juntamente con un estudio propio que ustedes hagan de este capítulo, pues el Señor les dé entendimiento de las enseñanzas que contiene este pasaje. Muchas bendiciones para todos.